La escritora boliviana Giovanna Rivero es sin duda una de las voces más interesantes de las dos últimas décadas. Ella ha publicado sus obras no solamente en su país, Bolivia, sino también en otros países de Latinoamérica y también en España. Ella ha venido a Lima a participar de la Feria Internacional del Libro y conversé justamente con ella sobre su literatura y hablamos un poquito de su más reciente libro, Tierra fresca de su tumba, un conjunto de relatos publicado por Candaya en España. Quiero agradecer a el Hotel Los Delfines, quienes nos dieron el espacio para dicho encuentro. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Giovanna Rivero, aquí, en Letra Capital. Hola Giovanna, primero que nada gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla para hablar sobre literatura y sobre tu literatura. Bueno, yo quería un poco hablar de tu literatura. Yo he leído algunos cuentos tuyos que he logrado encontrar en la red. Ha sido un poco difícil encontrar los libros todavía acá en Lima. Pero sí tengo muchas referencias tuyas respecto a esos cuentos que he leído y también algunos comentarios de algunos amigos. Así que quisiera empezar preguntándote un poco sobre tu libro, uno de tus libros más recientes, que es Tierra fresca de su tumba, que ha sido publicado en varios países, tengo entendido, no solamente en Bolivia, hay una edición en Argentina, además creo que la más reciente es la de España en esta prestigiosa editorial Candaya. Cuéntame un poquito de ese libro y de alguna manera cómo digamos, ese libro se emparenta con tus libros anteriores, es decir, con esta apuesta por lo fantástico, por el terror, ¿no? Pero de una perspectiva nueva, ¿no? Que te puede emparentar de repente con autoras como Mariana Enríquez, entre otras. Cuéntame un poquito sobre eso. Muchísimas gracias por la entrevista, por haber leído estos textos míos. Y bueno, sí, lo que planteas es muy interesante, estas hermandades involuntarias, porque creo que como escritora, y le pasa a otras escritoras, me parece, cuando te enfrentas a un texto, cuando decidís abordar un personaje, no hay de entrada como una voluntad premeditada de decir quiero que mi personaje responda al fantástico o al gótico o a la ciencia ficción o a un realismo fronterizo, no, sino que está el personaje ahí exigiéndote una existencia, pidiéndole a tu lengua literaria que le dé carne, que le dé respiración, y de pronto las decisiones dramáticas que tomamos para que el personaje avance en el mundo te encuentran con que has empujado a este personaje a una situación que podríamos considerar fantástica, ¿no? Ahí donde se trastorna la realidad. Entonces, yo creo que lo que ha pasado con estas hermandades que reconoces es que estamos en un momento del siglo XXI en que las herramientas cognitivas que nos brindaba el realismo para crear, por ejemplo, las novelas del siglo XX, estos grandes relatos políticos, o la novela Río, la novela de la tierra, ¿no? Estas novelas que abordaban los temas que tensionaban la política del siglo XX, que tenía que ver con la posesión de la tierra, la explotación de la tierra, la defensa de las utopías. Esos elementos cognitivos de pronto se flexibilizaron o buscaron otro sendero, porque la realidad del siglo XXI te dice necesitamos otros marcos de comprensión. Los mapas, sus fronteras son blandas, ¿no? Vivimos en un mundo en éxodo. Se mueven grandes poblaciones a través de los mares, cruzando ríos en las distintas fronteras del mundo. Y entonces eso le exige a nuestra narrativa que también revisemos las fronteras de género literario en las que nos hemos movido antes, para decirte, no, es que no va, es que el realismo no está consiguiendo dar cuenta de estas otras formas. La imaginación tiene que poder dar cuenta
de esto y anticipar lo que viene y adelantarse, ¿no? Especular. Entonces creo que por eso se dan estas hermandades que corresponden a una sensibilidad histórica, me parece. Claro, porque como tú dices, en lo especulativo, por ejemplo, ¿no? Se pueden tocar muchos temas que de repente el realismo no puede tomar, ¿no? Sí, lo que pasa es que también insistimos en llamar realismo cuando el propio realismo, que es el que entró en crisis primero, ¿no? El realismo literario que entró en crisis a comienzos de este siglo, de repente dice, bueno, cuando soy ciencia ficción también soy realismo, cuando soy fantástico también estoy dando cuenta de un nuevo sujeto planetario, un sujeto planetario que es transhumano, o sea, y ahora con la noticia de que estamos en contacto con extraterrestres y tecnología extraterrestre desde hace más de un siglo y quizás antes, eso también es una disputa a nuestro geocentrismo, ¿no? Lo pone en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque, claro, no habíamos sido los únicos que manejábamos la comprensión del cosmos. Sucede que estábamos siendo comprendidos también y en doble sentido, entendidos y comprendidos en una espacialidad que todavía se nos escapa a la mente. Entonces, ese nuevo sujeto planetario transhumano es el nuevo realismo. Claro. Y una curiosidad, aquí en el Perú había pues una, digamos, una preponderancia de ese realismo que conocíamos en desdén de otros tipos de literaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fantástico, a pesar de que tenemos algunos exponentes clásicos y contemporáneos, siempre se veía como un género menor, pero en los últimos años eso en el Perú y creo que en toda la región ha cambiado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, ha cambiado por todo esto que estamos conversando, porque las lectoras, los lectores tienen sed de otras formas de formular la imaginación, otras maneras. Y también la escritura, por supuesto, que sería el punto de partida, está intentando entrar en ese caos, ¿no? Entender los resortes de esta entropía en la que estamos. Y eso hace que hayamos conquistado un lugar en los campos culturales, en las editoriales. Hay catálogos que se especializan en ciencia ficción o en fantástico. Y esto era inconcebible hace una década, ni siquiera hace mucho, hace una década pensar que una editorial como Pandemonium aquí en Perú pudiera dedicarse solo a lo fantástico. Antes era, pero que esto es un suicidio editorial, ¿no? Y no lo es. Ahora es una manera de entrar en conversación y en dialéctica con la simultaneidad de sensibilidades que están poniéndose sobre la mesa gracias a las editoriales independientes y gracias a las comunidades de lectoras y lectores que están dispuestos a arriesgar también su relación con el texto, ¿no? A decir, a ver, ¿qué me puede decir este texto? Entraré por ahí. Claro. Después, otra cosa que he notado, por lo menos en los textos que he logrado leer, que no son muchos lamentablemente, es algo que me hacía pensar también justamente en Mariana Enríquez en el sentido de esta cuestión del terror o de lo fantástico, ¿no? Pero con esta impronta latinoamericana, ¿no? de nuestras identidades, digamos, ¿no? Que está muy presente en tus relatos. Sí, claro, porque antes cuando hablábamos de ciencia ficción hablábamos también desde una jerarquía, ¿no? La ciencia ficción se producía en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, porque ahí había esta tecnología interespacial, ¿no? Claro. Había cohetes, la NASA, había astronautas, toda esa parafernalia propia de la ciencia y de la ciencia ficción que supuestamente en Latinoamérica no existía. Pero si revisamos textos fundacionales de la ciencia ficción, por ejemplo, hay uno en Bolivia que es de comienzos del siglo XX, Corimarca. Corimarca es un texto que te habla de una zona del antiguo imperio incaico donde supuestamente también había gran tecnología
más allá de que la hubiera habido en lo que llamamos vida real o no, Claro, la imaginación la estaba pensando a comienzos del siglo XX. Lo que pasa es que como lectores, al comienzo solo le dábamos la legitimidad del género de la ciencia ficción a Estados Unidos. Pero entonces lo que hizo América Latina y que es tan hermoso, tan subversivo, es decir, para hacer ciencia ficción no siempre es necesario un dispositivo externo, ¿no? Este novum del que se habla en la ciencia ficción, es decir, no siempre necesitamos un cohete espacial o un chip. A veces el propio ser humano es capaz de transformar las coordenadas espaciotemporales, o sea, de pensar, por ejemplo, en la teoría de la relatividad sin que haya una tecnología. Entonces eso modificó la puesta en escena o la puesta en lengua literaria de la ciencia ficción desde América Latina y modificó los campos culturales y las formas de acercarse al género. Y puso en contacto además antiguos saberes, ¿no? Saberes indígenas, claro, con una comprensión científica de las cosas. Entonces es fascinante el modo en que América Latina ha cambiado las reglas del juego de la ciencia ficción. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo cuando leo esos cuentos tuyos. Otra curiosidad que tengo es, tú también obviamente escribes novelas, además de cuentos, de conjuntos de cuentos, y tengo entendido que tu novela 98 segundos sin sombra fue llevada al cine, y para mí eso siempre me da una curiosidad respecto a cómo es para un autor de repente ver en imágenes aquello que uno ha lucubrado en su imaginación, ¿no? ¿Qué significó para ti ese momento? Sí, bueno, esta es la novela en la edición del Cuervo de Bolivia. 98 segundos sin sombra fue llevada al cine por Juan Pablo Richter, director boliviano. Y claro, cuando la vi, la película, me fascinó cómo el lenguaje cinematográfico, si bien es autónomo de la literatura y Juan Pablo hizo muy suyo al personaje, hay una Genoveva de cine y una Genoveva de libro. Esas dos Genovevas, sin embargo, dialogan muchísimo. A mí lo que me impresionó fue la lealtad, tanto estética como filosófica, con la que Juan Pablo lleva a la pantalla al personaje, porque hay una lealtad que es afectiva, y conseguir eso en cine me parece un enorme logro, ¿no? Porque se puede ser leal en el paisaje, que también lo es, o se puede ser leal en los diálogos, pero conseguir un hilo de comunicación en lo afectivo con el personaje, en cómo siente la vida del personaje, me parece maravilloso, y eso fue lo que experimenté cuando la vi la película, que la vi varias veces porque quería como maravillarme con cómo la actriz había conseguido expresar esta turbulencia adolescente desde el dolor, ¿no? Una turbulencia dolorosa. Y claro, es hermoso lo que hace Juan Pablo en cine. Estupendo, porque claro, hay autores que a veces no están muy conformes con la versión cinematográfica, ¿no? Pero qué bueno. Otra curiosidad que tengo, que tiene que ver más con el proceso de escritura, es, tú escribes novelas y escribes cuentos. ¿Cómo es en tu caso el proceso de escritura, en el sentido, cuando tienes una idea, ya sabes que esa idea va para un cuento o por una novela, o cómo descubres ese momento, digamos? Es curioso porque eso significa una autoobservación cognitiva, y no hay cosa más difícil que entender el mecanismo del propio pensamiento, ¿no? Es difícil autodesmontar, digamos, nuestra inteligencia narrativa. Yo pienso que intuyo que un tema, un personaje tiene el potencial de un cuento cuando el personaje está en sí mismo definido ya en mi mente, ha crecido y es muy nuclear, en el sentido de que todo lo que va a ocurrir él lo está sosteniendo en sus hombros, por mucho que la vida sea descontrolada, entrópica y no dependa del personaje, pero a nivel funcional
tengo la sensación de que todo lo que va a ocurrir tiene un punto de gravitación, que es este personaje, que es muy centrípeto, ¿no? Okay, entonces claro, sé que este personaje puede solo o casi solo sostener un cuento, solo en dialéctica con otros personajes, claro, ¿no? Pero la sensación de que viene una novela la experimento de forma más caótica. Cuando sé o intuyo que este personaje, que puede ser central, una voz narrativa central en una novela, de pronto está en un mundo donde va a ocurrir un montón de cosas y que este personaje no tiene los hilos de esas cosas, que más bien hay una relación muy horizontal, que es lo que me está pasando con una novela que estoy terminando ahora. Lo que me está pasando es eso, que yo pensé que la mayor parte de la acción iba a estar como dependiendo de las decisiones que tomara este personaje, y a mí me ha sorprendido en el proceso de escritura ver que en realidad es una novela de varios personajes y que la acción está sostenida por una arquitectura mucho más simultánea, ¿no? En 98 segundos yo la llamo una novela de la voz, porque la voz es el sujeto aquí. En esta otra que estoy escribiendo es una novela de personajes, ¿no? Donde la acción está en muchos hombros. Más o menos por ahí va mi intuición. Un poco para terminar, quiero terminar con en realidad tus inicios, porque si no me equivoco tú empiezas publicando un libro que gana un premio en Bolivia. Sí. Yo tenía 19 años, creo, porque en la memoria no hay que confiar demasiado, ¿no? en la memoria personal. Cuando publiqué o participé de un concurso de cuentos que era un concurso muy hermoso porque lo promocionaba un suplemento muy legendario en Bolivia que era Presencia Literaria, ¿no? Que fue como un ágora realmente importantísima para la lectura y la difusión de literatura boliviana en el siglo XX. Ya este periódico cerró, además fue muy atacado durante las dictaduras y finalmente el periódico desapareció. Y Presencia Literaria convoca a este concurso de cuentos, un concurso nacional, y yo gané en una categoría que era cuento para jóvenes. Gané con un cuento que tenía este título pretencioso de El secreto de la vida. Pero a pesar de lo pretencioso del título, el cuento no tiene una fórmula para la vida, ¿no? Sino que más bien es un viaje de un personaje. Creo que desde siempre me interesó poner a los personajes jóvenes, adolescentes, niñas, en viaje, como siempre en tránsito, como son las vidas mismas en estas edades. Entonces el tránsito era lo que me importaba, recuerdo, en ese cuento, y disfruté mucho haciéndolo como moverse en el espacio, pero moverse de sí mismo, del cuerpo, ¿no? Y ganó este lugar tan importante en el concurso, que fue el primer lugar, y para mí fue como, llegó un momento muy temprano de mi vida y de mi publicación, porque empecé a publicar entonces, y fue, creo que, definitorio en el sentido de que ya muy joven dije, ¿y si esto es un camino? Si esto claro, es un camino... La afirmación de tu vocación, digamos. Sí, el llamado, ¿no? De decir, ¿y si este es el camino? Claro, ahora adulta lo digo con contundencia, pero en ese momento que era más movedizo el suelo, de todas maneras fue un faro de luz en mi vida de decir, bueno, quizás esto es, claro, y seguir por ahí, ¿no? Muchas gracias, Giovanna, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.